Bueno, estamos con Jorge Cravero, secretario de Salud de nuestra ciudad. Bueno, siguen sumando, ¿no?, la gente contagiada de dengue. Coméntenos un poco, Jorge. Bueno, tenemos 5 casos confirmados de dengue en la ciudad de Las Varillas. Si uno mira el mapa territorial de todo el país, a excepción de algunas provincias del sur, en el resto hay casos de dengue, en algunos casos más, en otros menos, y en algunas poblaciones en particular, sobre todo en algunas provincias del norte, con casos graves, inclusive letales. Es una enfermedad endémica, hay que saber que es transmitida por un mosquito, o sea que se puede contagiar de una persona a otra, pero el vehículo de transmisión es un mosquito, no cualquier mosquito, sino que es un mosquito que se conoce como Aedes aegypti hembra. Y el contagio se produce porque la hembra en un determinado momento del día sale a alimentarse, puede hacer de 4 a 5 picaduras. Cuando llena la panza, vuelve a su lugar para iniciar el proceso de depositar los huevos en un determinado lugar, y a medida que va pasando el tiempo, ese huevo se termina convirtiendo en un mosquito adulto. De ahí que es sumamente importante el trabajo que nosotros podamos hacer como vecinos. ¿Por qué? Porque la Aedes aegypti hembra es un mosquito que se siente cómodo viviendo en el domicilio, o sea, es intradomiciliario o peridomiciliario, ¿sí? Sale, como le decía, en algunas oportunidades, en algunos horarios durante el día solamente para alimentarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatirlo? El uso de aerosoles es muy eficaz, igual que el de las pastillas y el de los espirales, y para protegernos de que ese mosquito pueda ingresar a nuestro domicilio, el uso de las telas metálicas o plásticas, como los tul en el uso de los Moisés para proteger a los niños, son medidas eficaces. ¿Qué podemos hacer para evitar el desarrollo de ese mosquito? Bueno, es lo que se conoce como descacharrado, que es una palabra que por allí cuesta decirlo, pero que es muy fácil poner en la práctica. Nosotros tenemos que evitar tener recipientes con agua estancada, porque el agua estancada en una determinada temperatura favorece el desarrollo del huevo. Por lo tanto, la hembra elige esos lugares para ir y depositar el huevo. Yo diría, más que voltearlos, darlos vuelta, si son recipientes que no tienen utilidad, directamente eliminarlos, o sea, ponerlos en una caja o en una bolsa, y cuando pase el basurero se los lleva. De esa manera nosotros vamos a evitar el desarrollo, repito, desde el huevo hasta el mosquito adulto. En el caso de los bebederos de animales domésticos se recomienda algo más, o sea, aparte de renovar el agua permanentemente, con un cepillo limpiar siempre los bordes y el recipiente, porque pueden quedar huevos adheridos a las paredes o a los bordes de ese recipiente. Y esos huevos, a diferencia del mosquito, pueden llegar a tener una vida de 1 año. Por lo tanto, que pueden explotar y desarrollarse en cualquier momento. No así el mosquito adulto, que tiene una vida de no más de 4 a 5 semanas. Bien, Jorge, ¿cuáles son los síntomas que produce esta enfermedad? Y recién nombrabas, ¿no?, a los bebés, a los niños. ¿Cómo impacta tanto en el niño y en el adulto? Bueno, repito, o sea, el mosquito puede picar tanto a niños como a adultos, y si esas personas están enfermas, transmitírselos a otros. Los síntomas normalmente suele estar siempre acompañado de fiebre y de fiebre alta. Y además es una enfermedad que se caracteriza por un dolor corporal generalizado. Además de la cefalea, normalmente hay dolor en todo el cuerpo. En algunos casos acompañados también de vómitos, de diarrea, de sarpullido. Es importante controlarse el cuerpo para ver si uno encuentra o no picaduras
de mosquito. Ante la presencia de esos síntomas, inmediatamente hacer una consulta con el médico. Es una enfermedad que se la conoce también como fiebre de rompehuesos por el dolor que normalmente produce en el cuerpo en general. Y en otros lugares se la conoce como la fiebre del dandy. El dandy, este individuo burgués inglés, de muy buenos modales, que al momento de caminar adopta una postura erguida. Esa es la postura que normalmente adopta también en algunos casos cuando tienen dengue positivo, porque esa postura erguida lo que hace es calmar o eliminar los dolores que normalmente la enfermedad produce en el sector lumbar, en la zona lumbar del cuerpo. Así que también es conocida como fiebre del dandy. Inmediatamente la consulta con el médico, no automedicarse. Y algo muy importante que la gente nos pregunta, que es la fumigación. A ver, cuando nosotros, cuando el paciente, ante una duda, el médico pide una extracción de sangre para mandar al laboratorio central y analizarla, estamos ante la presencia de un caso sospechoso de dengue que se puede confirmar o no. En el caso de que se confirme, la municipalidad de manera inmediata tiene que activar un protocolo que se llama de bloqueo. El bloqueo es ir al domicilio de la persona positiva de dengue, ¿sí? De ser posible pedirle de que se retiren por un determinado tiempo, porque en ese lugar hay que hacer una fumigación por pulverización o por termoniebla interna y externa, o sea, patio, vereda y domicilio de la persona enferma. Pero a eso hay que sumarle todos los domicilios, si es posible, interno y externo, de 9 manzanas a la redonda. Mucha gente no quiere abandonar su casa por determinados motivos, entonces la pulverización o la fumigación se termina realizando únicamente en la zona externa, todo lo que tiene que ver con baldíos, patios o frentes. ¿Qué reclama muchas veces la gente cuando se hace alguna actividad como ejercicio físico? Que hay muchos mosquitos en el lugar, en los espacios abiertos. Es lo que se conoce en el campo como mosquitada. Se puede ir a fumigar, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es reducir la población de mosquitos, pero en esa población de mosquitos nos vamos a encontrar con muchos más mosquitos de la especie Culex que de la la de la Aedes aegypti. ¿Por qué? Por lo que yo le decía al principio, el Aedes aegypti es un mosquito intradomiciliario o peridomiciliario. Cuando sale del domicilio no vuela más de 80 a 100 metros. Cuando se llena la panza porque picó a 4 o 5 personas, vuelve al lugar. Entonces, no está mal fumigar para disminuir la población, pero como medida preventiva para eliminar el mosquito Aedes aegypti, el trabajo fundamental es intradomiciliario y en los patios, o sea, peridomiciliarios. Y ahí sí hay una cuestión de solidaridad, porque si nosotros lo hacemos en nuestro patio y el del lado por allí tiene recipientes que acumulan agua estancada y favorecen el desarrollo del mosquito, poco efectivo va a ser. Entonces es una responsabilidad comunitaria frente a esta enfermedad. Bien, Jorge, ¿cómo se encuentran estas 5 personas? Bien, bien, han manifestado en las primeras 48 horas los síntomas característicos de dengue. Muchas personas tuvieron que acostarse para estar mejor por el fuerte dolor de cabeza, ¿sí? O por el dolor corporal o por la fiebre alta, pero por suerte pudieron cursar la enfermedad sin complejidad. Tengamos en cuenta de que es una enfermedad que se puede cursar de manera leve, moderada o grave. De allí la importancia de la consulta al médico inmediata ante la presencia de síntomas compatibles con COVID. Estamos esperanzados en una vacuna, pero se viene trabajando muy duramente porque hay 4 serotipos de dengue, ¿sí? Entonces se está buscando la manera de conseguir una vacuna que pueda, al inocularse, generar anticuerpos suficientes contra los 4 serotipos. Porque una manera de que la enfermedad se agrave es cuando una persona
adquiere dengue por un determinado serotipo, genera anticuerpos ante ese serotipo, pero si se vuelve a contagiar con otro serotipo que no tiene anticuerpos, es allí donde se puede empezar a desarrollar la enfermedad o a cursar la enfermedad de manera moderada o grave. Así que se está trabajando justamente en la vacuna. Mientras tanto, es preventiva porque tengo en cuenta que más allá de algunos medicamentos como para calmar el dolor de cabeza y algunas otras cosas, no hay tampoco tratamiento para este tipo de enfermedad. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a usted.